decirles a los participantes que ojalá sea fructífero esta noche, mañana, que podemos continuar si es que el tiempo no nos da, no nos ajusta, y el día viernes concluir con la parte de lo que es el informe de la investigación, un perfil, pero dentro de lo que son las normas APA y las normas Vancouver. Uno cuando va revisando esta cuestión de la parte metodológica, bien decía Karina, nos hemos olvidado. Entonces hay que recordar, hay que hacer esa pequeña recopilación en nuestra memoria porque hemos ido adquiriendo bastante conocimiento. Entonces, para todos los presentes, yo les digo, y todo el mundo tiene esa concepción, ay, metodología de la investigación. No, la metodología de la investigación tiene una cualidad muy hermosa. Al decir método, hablamos de camino. Estamos viendo las vías, la forma, pero también hay que tomar en cuenta la reflexión, el análisis. Y cuando decimos investigación, es la curiosidad, es algo que nosotros queremos conocer, tenemos que describir, tenemos que indagar. Entonces, yo voy a comenzar un poquito con esta parte de lo que es el recordar, porque si nos retomamos a condición, porque hemos sido formados en la universidad y nos han dado metodología de la investigación 1, 2, yo he impartido metodología 1, 2 en lo que es mi facultad, la carrera de psicología, también he dado taller 1, 2, 3, 4, 5, 6, también he dado actividad de profesionalización 1, 2, 3 para hacer la tesis. En el posgrado tengo la dicha de poder impartir las materias de tesis 1, tesis 2, en las instituciones que he trabajado, tanto lo que es, vamos a decir, pública como también privada, lo propio. He tenido que impartir proyecto de grado, metodología de la investigación, y espero cubrir esas expectativas que tiene. Bueno, pues comenzaremos con la metodología de la investigación. Muy buenas noches a todos y a todas. Ok, yo he tomado un parámetro de lo que ustedes me han solicitado y me han dado. Cuando hablamos de la parte, por favor, MBA, vamos a cuidar nuestros micrófonos, por favor. Exacto, perfecto. Me han solicitado y yo he pedido ese interés, esa demanda del perfil que se tendría que hacer. Yo soy de las que me gusta revisar desde el aspecto del desglose y cómo lo planteamos. Entonces, este formato que tenemos, esta consigna del trabajo de investigación que se me ha dado y que algunas que se van a postular y las futuras que se vayan a postular, si bien tendemos a responder cada uno de estos elementos, en la metodología nos exige que el perfil de investigación tenga un formato metodológico. Y para esto nosotros tenemos que estructurarlos por cuerpos. Algunas instituciones las exigen, otras no las exigen. Pero nosotros como investigadores tenemos la obligación de optimizar nuestro trabajo. Yo aquí lo hice con 3 errores. Yo siempre pongo los errores por delante, porque de ellos no solo aprendemos, sino que nosotros reestructuramos. Nos da la ley 070 un formato de cómo podríamos aprobar en diferentes modalidades, ya sea en proyecto de grado, en monografía, en tesis, y nos dan estos lineamientos. Pero nosotros como profesores, como docentes de metodología, tenemos que coadyuvar en que el estudiante, el postulante, cuando yo he terminado el diplomado, tenía que hacer mi perfil y ellos me han dado lineamientos. Sobre esos lineamientos he tenido que trabajar. Acá tengo 3 errores. Uno de ellos es, he colocado el índice, pero no he puesto capítulo 1. Por eso he remarcado capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Yo soy exigente cuando soy tutora o cuando soy tribunal. Tengo la dicha de haber compartido mucho, pero mucho de lo que es ser tutora y de ser tribunal. Y también de poder acompañar tanto al postulante como también a mis tutoriales. Entonces, yo siempre les digo, tenemos que tener cuidado porque podemos nosotros a este trabajo lo podemos replantear. A este perfilcito que nos han dado los podemos, porque por eso seguimos una metodología. Entonces, aquí tendría que venir un capítulo 1, donde vendría la parte de lo que antecede la introducción, porque es el resumen, la síntesis de lo que nosotros vamos a hacer de todo el trabajo de investigación. Entonces, si vendría capítulo 1, entraría 1.1, antecedentes, 1.2, delimitación. Hay trabajos en diferentes instituciones, eso también tomen en cuenta. Hay las universidades en las cuales yo he trabajado, piden el límite sustantivo, el límite temporal, el límite geográfico. Muchos de ustedes han debido estar en diferentes universidades y han visto que los perfiles son distintos y diferentes, y nos tenemos que adaptar. Entonces, un planteamiento del problema, una formulación del problema, la hipótesis, los objetivos generales, los específicos, la justificación. En la justificación también podemos nosotros realizar, dependiendo del tipo de estudio. Vamos a ir viendo más abajo los tipos de estudio. Hay trabajos que muestran o exigen que debería ser así un trabajo de investigación, un marco teórico o un marco referencial. Y este marco referencial también se subdivide y se subcategoriza, dependiendo del trabajo de investigación. En lo que es la metodología de la investigación, que es nuestro tema, ¿no? Pero miren, si nosotros no armamos desde arriba, no vamos a poder llegar a este corazón para mostrar lo que estamos haciendo. Entonces, ahí en la metodología nosotros vamos a decir el tipo de estudio, qué diseño, cómo hemos utilizado los instrumentos, vamos a ver nuestra población, nuestra muestra, el procedimiento. Y es a veces ahí donde todos se enclaran de que no pueden hacer. ¿Por qué? Porque puede ser que no hemos planteado muy bien nuestra pregunta, ni tampoco hemos elaborado muy bien la hipótesis se ha parecido, o los objetivos no los hemos reformulado. Pero eso se va subsanando en el camino. Ya vamos a ver los tipos de investigación. Entonces, yo voy ahorita a la estructura, lo que me han pedido. En el capítulo final, que en este caso sería el capítulo 5, que lo podríamos dividir, pero eso va a depender, ya les voy a decir el por qué va a depender.
En un capítulo 5 hay el análisis de la información. Dependiendo cómo hemos trabajado nosotros en el marco metodológico, cómo lo hemos ido estructurando, también vamos a ir nosotros dentro del procedimiento ordenando, ¿sí?, nuestros datos, nuestra información, y los vamos a ir interpretando. Y de ahí ya va a salir las conclusiones y las recomendaciones si es que hemos podido responder a la hipótesis, si es que trabajamos con hipótesis o con los mismos objetivos, y vamos a poder nosotros recomendar incluso. Fíjense la diferencia de este perfil de investigación con este que nos dan. Eso es un parámetro que nos dan, nos exigen. Lo podemos hacer tan sencillo como lo podemos nosotros mejorar o optimizar. Ahora, ahí está el detalle. Yo me acuerdo en las defensas que tenía, entraban mis estudiantes, y claro, somos 5 tribunales, y los tribunales tienen que estar conscientes que si el estudiante, el postulante, ha defendido un trabajo en estas circunstancias, él tiene que tener ese conocimiento. Pero si el tribunal no tiene el conocimiento y hace observaciones a este tipo, porque esto era lo que yo quería y esto me está presentando, tiene que valorar. Incluso nos podemos hacer planillas para esa evaluación. Yo esto lo digo porque he trabajado en muchas instituciones y en las defensas donde se me ha invitado, donde he tenido que participar, he visto eso. Y a veces yo les decía, pero no es culpa del postulante, el postulante ha hecho lo que les ha pedido y usted le está pidiendo esto. ¿Se fijan? Miren, ni siquiera he entrado a la metodología de la investigación y ya les he hablado del perfil de una investigación. En una universidad pueden pedirles 3 capítulos, pueden pedirles 2 capítulos, pueden pedirles 4. Ahora, depende del tipo de investigación que estemos haciendo y se pueda ampliar a más capítulos o se pueda reducir de capítulos. Pero lo que sí, en la estructura metodológica que vamos a seguir, nosotros vamos a ir. Por eso que las normas APA, cuando nosotros entramos, es para las citas, ¿sí? Para las citas bibliográficas, que ya vamos a ver que eso ya está en nuestra computadora y no nos han enseñado, pero eso lo tenemos que aprender todo en computación. Pero cuando hacemos investigación tenemos que autogestionarnos también esa formación. Entonces yo al final voy a terminar con un poco de lo que es un video para que ustedes entren lo que les estoy armando. Espero que hasta aquí se haya comprendido sobre el perfil de la investigación. Ahora vamos a entrar a los cuerpos, cómo vamos respondiendo a los cuerpos. Cuidado, reitero, se está grabando. Este es un formato que el investigador puede realizar en su trabajo, en su perfil, en función a lo que les ha dado. No estoy diciendo, de este sí es. Particularmente para mí, que yo voy a presentarme en esta postulación, vamos a decir, y voy a hacer un trabajo, yo lo voy a hacer de esta manera y lo voy a defender de esa manera. Y mis tribunales, cuando me pregunten, yo les voy a explicar el proceso metodológico y por qué lo hice. Puede que en su área sea más sencillo, menos complicado de lo que yo les estoy diciendo. Por eso vuelvo a decir, esto yo he sacado de un perfil. Puede que ustedes no tomen esto. En la Domingo Sabio lo manejamos en la Juan Misael Saracho, pero independiente de diferentes carreras. En ustedes no manejan todo esto, ¿sí? No utilizan, pero eso no le quita que a los puntos que conceden hay que colocarse. Hay que mejorar nuestro trabajo. Bueno, pues entonces, cuando hacemos un perfil de investigación, un proyecto, una tesis, una tesina, nosotros vamos a buscar, vamos a analizar y vamos a confirmar nuestro trabajo. Para iniciar en este punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues tenemos nosotros que entrar a la concepción de ciencia. Yo siempre les digo, cuidado, ustedes van a gestar un bebé intelectual. ¿Por qué un bebé, licenciada? ¿Por qué habla de ese bebé? Fíjense la concepción. Cuando yo pienso en elaborar mi tesis, mi proyecto, mi perfil, yo voy a tener que imbuirme de mucha información. Voy a manejar todo lo que es el intelecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ciencia. Les he puesto este cuadro, ¿para qué? Para explicarles qué es la ciencia. Si no comienzo con esto, es no hacerles recordar. Entonces, la ciencia, si nosotros vamos visibilizando, en su concepto dice es conocer. ¿Sí? Pero el conocer, ¿qué? Es conocimiento. Entonces, tenemos que ser capaces de sistematizar, ser lógicos, de validar y de contrastar. Nosotros tenemos que aprender a comparar. Entonces, si nos vamos a un pequeño concepto, vamos a ver que es un sistema de conocimiento sobre la realidad expresado en conceptos, leyes y categorías obtenidas a través de la investigación científica. Cuando vemos este cuadro, no lo podemos ver solamente por concepto, sino los tipos de conocimiento. Hay conocimientos comunes y conocimientos científicos. Muchas veces nosotros vamos al conocimiento más común, a priori, espontáneo, subjetivo, superficial, en base a la experiencia. No tiene un método, no tiene un estudio. Entonces, a veces nos dicen, ¿no? Ese es un conocimiento vulgar, pero nos puede ayudar, nos puede dar un inicio. A partir de eso tenemos una clasificación de tipos de ciencias. Estos quieren decir que son ciencias formales y ciencias fácticas. Muchos de nosotros vamos a trabajar sobre estos tipos de ciencias. Entonces, si nosotros vamos a ir en el condicionante de que es el conocimiento, vamos a ir a conocer la idea, el problema, la situación que queremos investigar. Entonces, para eso necesitamos hacer un estudio. Esos elementos importantes nos va a llevar a contenidos. Y esos contenidos son conocimientos de la realidad, de nuestro contexto. Si yo, por ejemplo, soy farmacéutica y yo veo con frecuencia que mi población
consume demasiado cierto medicamento, a mí me tiene que llenar una idea, una interrogante, ¿por qué se está consumiendo? Pero si yo encuentro que de ese grupo hay secuelas, hay consecuencias, y tengo que presentar un trabajo de investigación, y ya puedo, y yo voy a tener que indagar. Fíjense, entonces, es conocimiento de la realidad y voy a tener que seguir ciertos procedimientos. Esos son los hechos. Ahorita, ¿no? ¿Cómo se explica esto? ¿Mm? Ya. Entonces, el conocimiento incluye el saber qué, el saber cómo y el saber dónde. Cuando nosotros nos planteamos conocimiento como tal, no se olvide. Yo estoy en la farmacia, observo esta situación con este grupo de personas, yo estoy en el hospital, identifico esta situación en tal área. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Utilizando un procedimiento. Recopilo datos, organizo la información, tomo una decisión, yo puedo ahí ya comenzar a estructurar esa investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy aprendiendo. No se olvide, Metodología de investigación. Para por investigar. favor, anúlenme a Patricia. Patricia. Bueno, entonces, la investigación proviene, dice del latín en investigaré, latín in, hallar, indagar. Yo no puedo ir a hacer un trabajo de investigación si no indago. Entonces, es un procedimiento reflexivo, sistemático, es controlado y crítico, que tiene por finalidad descubrir hechos, fenómenos y leyes. Si yo tengo un caso específico, vamos a decir, y como referente de otros años, el índice de embarazos, yo puedo ver por qué se da este índice de embarazos y por qué no se utiliza, ¿no?, los medios, en este caso, preservativos. ¿Será que se está dando una buena educación? ¿Dónde se da esta incidencia? Entonces, la investigación científica es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y por esa vía ocasionalmente dan solución a problemas o a interrogantes del método científico. Yo estoy en una posta, y eso me pasaba a mí, porque también he sido presidente local de una posta de un centro de salud donde se aperturó de mi gestión. Ha sido una hermosa experiencia, donde yo he visto el índice de jóvenes, 12, 13, 14 años, embarazadas, 15 años con segundo bebé. Miren cómo yo puedo agarrar y comenzar este procedimiento, que es la investigación, y me va a llegar o me va a llevar a una investigación científica, dependiendo cómo yo vaya a investigar. Por eso es que yo no puedo pasarme sin no hablarles antes de la ciencia, no hablarles del conocimiento, no hablarles de la investigación, porque somos investigadores. Entonces, cuando ya planteamos que existe un método científico, porque estamos buscando, estamos viendo los caminos del conocimiento, del saber, del ser, del conocer. Entonces, para el autor, por ejemplo, Bonilla dice, el método científico se entiende como un conjunto de postulados, reglas, normas para el estudio y solución de los problemas de investigación institucionalizados por la denominación comunidad científica reconocida. Nosotros entramos a una comunidad científica, ¿sí? Y fíjense, eso es lo que tiene su sociedad, porque están exigiendo un examen. ¿Sí? Entonces, la persona que se va a postular tiene que seguir este método. El método científico se refiere al conjunto de procedimientos que, valiéndose de instrumentos o técnicas necesarias, examinan y solucionan un problema o conjunto de problemas de investigación, según el autor Brunner, 1970. Yo les he hecho aquí un esquemita, bueno, es un esquema que he extractado que es muy lúdico para poderlo comprender. Cuando nosotros identificamos un tema, tenemos que buscar el problema que ha problematizado esta situación. De ahí nosotros vamos a diseñar, vamos a estructurar un estudio. Para eso, ¿qué necesitamos? Objetivos. Tenemos que proponernos objetivos. Puede que se nos surja una hipótesis, ¿sí? Podemos, pero de ahí de la hipótesis nosotros podemos hacer una operacionalización de variables, luego vamos a ir ajustando dependiendo del diseño de la investigación y vamos a dejarlas con objetivos. Hay que elaborar un marco teórico. Este marco teórico es importante porque nos ayuda a ahondar mucho más en la investigación. Hay que tener un marco metodológico, las fuentes, las cuales nos han dado, los instrumentos, las herramientas, los métodos, la secuencia o el procedimiento lógico. Miren, cuando nosotros seguimos todo este proceso, por ende que va a haber resultados. La discusión de cómo llegamos nosotros a responder, ¿sí?, los objetivos y dar una conclusión de recomendación. ¿Ven cómo ha seguido todo este proceso? Muchos deben decir, pero eso ya lo sabíamos. Yo no lo había entendido eso. Mi docente cuando hablaba no lo había entendido. Ahora me está explicando y estoy volviendo a conocer. ¿Sí? Entonces, el método científico, ¿cómo va a pasar? Vamos a ir con un ejemplo. ¿Ya? Vamos a ir con un ejemplo de todos los participantes que están en esta sala y que son bastantes. Cuando se propone dar un taller, nosotros observamos la necesidad que existe de ese taller. Es una temática de impacto, lo podemos dar. Perfecto. ¿Quiénes pueden ser? Las personas que van a estar para este curso. Tales, 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 tales. Muy bien, podemos, preparemos. Entonces, nos preguntamos si hay la necesidad, vamos a cubrir una demanda. Estamos aquí, la hipótesis. A mayor capacitación, a mayor información, mayor será el reconocimiento, mayor será el aprendizaje. Puedo proponer, determinar qué población necesita un taller de metodología de la investigación, identificar quiénes tienen la necesidad, cuáles son sus conocimientos previos, qué se les puede informar,
Miren, yo aquí ya he agarrado en la parte de mi hipótesis y yo he podido agarrar y decir, puedo hacer una encuesta, puedo hacer una entrevista, puedo promocionar el curso, ¿sí? Y yo puedo hacer no solamente la experimentación dentro de lo que es físico, sino dentro de lo que es la misma población, el mismo contexto. Yo de ahí puedo sacar que se llama una muestra representativa para poder dar mis cursos. En las conclusiones, ¿cuántos han participado? ¿Cuántos de ellos han aprendido? ¿Responderán a mis objetivos? Haber cubierto esa necesidad del curso, del taller, yo puedo responder ahora en mis conclusiones. ¿Y cuáles serían las recomendaciones? Fíjense, para todo este proceso, debo transcribir, debo ordenar y tengo que entregar un documento, un informe. Ese informe puede darme más pautas de mejorar, por ejemplo, las charlas, de mejorar el contenido, de dinamizar la actividad. Yo puedo hacer por grupos, por salitas, a ver sus percepciones de ustedes, porque eso lo podría trabajar aquí. Y aquí yo podría sacar mis conclusiones. ¿Qué han aprendido? ¿Qué no han aprendido? Para yo poder decir, esto he descubierto de las clases virtuales. ¿Sí? En las clases presenciales tendemos mucho a darles el examen, pero podemos trabajar en grupos también. Focalizamos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos respondido todas esas preguntas que hemos hecho y también han surgido nuevas. Podemos dejar incluso otras proyecciones de investigación. Y otros pueden venir y retomar y seguir nuevamente todo el proceso. Fíjense cómo he explicado el procedimiento y el uso de las técnicas. Sigamos. Bueno, entramos a lo que queremos, a la metodología de la investigación. Si no tenía ese preámbulo anterior, nosotros cuando entramos a la metodología de la investigación, y para los que han pasado sus clases y metodología de la investigación, deben decir, ay, esa materia. No, a mí me fascinaba. He tenido una docente muy didáctica para darnos la metodología de la investigación y mi vida ha sido eso, en el enseñar, también poder transmitirles a los estudiantes, a los postulantes, a los que voy acompañando con los niveles de aprendizaje, con los ritmos de aprendizaje. A veces no entendemos a la primera o a la segunda. A veces no entendemos porque nos lo explican, entendemos porque nos lo están mostrando, porque nos están acompañando a experimentar la situación. Es un acompañamiento, por eso tenemos un tutor. Sí, es importante a veces esa orientación. Bueno, la metodología de la investigación, según Becerra, dice es un conjunto de métodos que sigue en una investigación científica, lo que les he hablado anteriormente. Miren cómo diferenciamos estos dos términos. La metodología es el conjunto de aspectos operativos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4? Necesitamos desde ese informe que vamos a entregar seguir estos aspectos operativos. ¿Ya? Dice, es en esta segunda perspectiva cómo se utiliza el concepto de metodología. Como vamos a leer, la metodología es el conjunto de aspectos operativos del proceso investigativo. Es en esta segunda perspectiva cómo se utiliza el concepto de metodología. Nosotros decimos, ¿qué es la metodología de la investigación? Pero la licenciada ha dicho que es un conjunto de métodos. El método inductivo, el deductivo, el racional. Nosotros ya vamos a ver los tipos. Ahora, vamos a ver cuando conjugan los dos, metodología de la investigación. En investigación, el método científico es el conjunto de etapas y reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación cuyos resultados sean aceptados como válidos para la comunidad científica. Es un referente que ya lo hemos visto. Yo entro a una institución y me dice, licenciada, los chicos hacen de esta manera sus perfiles. ¿Cómo les ayudamos a que mejoren? Porque realmente a mí me da vergüenza tener este trabajo porque ha hecho de todo un poco. Es que ustedes no le han dado una estructura. Denles una estructura y el profesor o el docente de metodología le explique y desglose con él paso a paso lo que va a ir colocando. Por eso tiene taller 1, taller 2, por eso tiene proyecto 1, proyecto 2, y el estudiante va a poder construir su perfil. Nosotros en la universidad damos taller 1, taller 2, perdón, metodología 1, metodología 2, después vamos taller 1, taller 2, taller 3, taller 4, hasta taller 6. Y todavía tienen actividad de profesionalización 1 y actividad de profesionalización 2, porque ya salen con la tesis. Entonces, el docente de metodología tiene que ser el orientador, el que guíe, el que le lleve a la construcción al estudiante de esta metodología de la investigación. Porque para que él pueda diferenciar los métodos, debe saber él seguir los procedimientos de cada uno de ellos. Bueno, tipos de investigación. ¿Hasta aquí está claro? ¿Tienen duda? Sigo. Bueno, sigo, muy bien. Entonces, tipos de investigación. Nosotros tenemos varios tipos de investigación. Yo he tomado estos porque veo que es lo que les exige en la parte del examen que van a dar o se van a postular. Para los que se están formando dentro de estas ramas de la salud, sé que son más conllevados a esto, aunque vamos a ver la parte cualitativa y también la parte cuantitativa. Por eso se los he colocado el tipo de investigación, las características y las fuentes. Entre lo que son los tipos, vamos a ver histórica, documental, descriptiva, correlacional, explicativa o causal, estudio de caso y experimental. Muchas conllevan a conjugarse o a integrarse por la investigación. En la histórica se orienta a estudiar los sucesos del pasado. Por ejemplo, cómo era la medicación de antes, cómo se daba, vamos a decir, de un determinado paciente con el paciente actual.
antes cómo se trataba el cáncer, cómo se lo trata. Nosotros podemos hacer, ¿sí?, un estudio de ese suceso y de sus pasos que han ido dando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una revisión documental. Yo he visto trabajos, monografías excelentes, muy buenas, de análisis de la historia de Bolivia, del análisis de la enfermedad, de análisis de las secuelas que tiene el cáncer, muy ricos, muy bonitos, que estaban orientados dentro de lo que era histórica, pero también era descriptiva, ¿sí? Y era explicativa. Entonces, cuando nosotros estamos en la metodología de la investigación, tenemos que decir eso. ¿Por qué? Porque si yo hago un tipo de estudio que está conllevado a la parte cualitativa y es de historias de vida, yo tengo que hacer referencia al tipo de estudio, al tipo de diseño. Y miren, este cuadrito nos da un parámetro cuando nosotros estamos yendo en la investigación, nos ayuda a encaminar. El documental consiste en un análisis, dice, de la información escrita sobre determinado tema. Hoy en día tenemos un tema que nos ha tenido enclaustrados 2 años. Miren, si alguien comienza a recopilar, a estructurar, pero en la situación real de nuestro departamento sacarían trabajos de investigación exquisitos. Y si todavía lo hiciéramos más específicos por barrios o por distritos, son revisión de libros, periódicos, revistas, actas notariadas, películas, diapositivas, nos podemos sacar todo este referente de los mismos centros de salud. Descriptiva, según el autor Scalzi, dice, ¿no? Se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno o objeto de estudio. Estas nosotros las podemos hacer aplicando la encuesta, la entrevista, la observación, un registro de observación, podemos hacer un libro de campo, un diagnóstico, una revisión documental. La correlación es algo que ya podemos comparar en edades, en poblaciones, sexo, podemos ver situaciones. Para Salzkin dice, no, la investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables. Quiere decir que podemos trabajar con las hipótesis, ¿sí? Las podemos Esto es un estudio de campo que también va a entrar a la parte estadística y ya está hablando de la parte cualitativa y de la parte cuantitativa. Explicativa o causal. La investigación explicativa tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios científicos. Yo me acuerdo un año hicimos un trabajo, ha sido en el año 2002, que era a mayor consumo de cigarrillo, mayor la incidencia de cáncer del pulmón en los ciudadanos de Tarija. Y hemos tenido que zonificar, y hemos tenido que hacer no solamente las encuestas, sino también las entrevistas, pero para eso teníamos que corroborar. Hemos precisado médicos para que hagan también ciertos diagnósticos. Imagínense, nosotros ya ahí hemos trabajado más con la investigación explicativa o causal, hemos buscado causa-efecto, pero ya hemos colocado una hipótesis para poder nosotros aceptarla o rechazarla. Miren, los trabajos cuando vamos nosotros con una idea, dependiendo cómo los vayamos estructurando y cuidando el esquema, vamos a responder todo lo que estamos haciendo. Un estudio de caso, dice, que es lo que he visto ahora con esta postulación, se puede trabajar los estudios de caso y nosotros ahí podemos buscar una población, ¿no? Y en esa población podemos nosotros delimitar. Es estudiar en profundidad o en detalle una unidad de análisis específico tomada de un universo poblacional. Tipos de medicamentos. Yo sé que ahora hay varios laboratorios. Muy pocos hacemos ese análisis, ese trabajo. Podemos hacer un estudio de campo, podemos nosotros ver a qué población están dirigidos. Y eso ustedes tienen en las mismas computadoras, ustedes tienen una base de datos de qué medicamentos salen más, de qué medicamentos salen menos, pero no hacemos estudios de caso del consumo de ese medicamento específico. Hablaba ayer con una colega y me decía, ay, Janet, el cáncer está terrible, terrible en Tarija. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que es el agua, yo creo que es la alimentación, yo creo que nosotros podemos creer muchas cosas. Estamos especulando. Si no hacemos una investigación, es una especulación. La investigación experimental, dice, es la verdadera investigación y es el conocimiento generado por esta. Quiere decir que este conocimiento es realmente válido y científico. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a comenzar, en su gran mayoría de todas nuestras investigaciones, con este tipo de investigación experimental. A ver, yo aquí he hecho esta gráfica que la manejo mucho porque esto me va en la investigación cuantitativa, que me permite sacar muchos más datos, y a veces los jóvenes tienen ese problema de decir, dicen, ¿por qué es exploratorio mi trabajo? Cuando yo inicio la investigación es exploratorio. ¿Sí? Porque ahí nosotros, ¿qué estamos haciendo? Investigando un problema poco estudiado, indagando desde la perspectiva innovadora, nos ayuda a identificar conceptos promisorios que nos puede ampliar un poquito más la intención de mi investigación. Él es el que prepara el terreno para nuevos estudios. Aquí se realiza un diagnóstico. La mayoría hace eso. Ahora, ¿puede ser explicativo? Sí. ¿Puede ser descriptivo? Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos y delimitamos un espacio, un contexto, nos vamos a encontrar con una población. No se olviden que la población es como que decía mi docente. Janet, esta bolsa, ¿ves esta bolsa de café? Es tu población. Tú introduces la mano y sacas. Vos puedes convertirlo ahí en tu población muestral, porque son cafés todos, pero hay blancos, cafés negros. Entonces, vos puedes seleccionar tu muestra y el muestral, vos puedes hacer con los más cafecitos, con los más.
pues puedes trabajar. Y a partir de esto, tú ya haces tu proyecto, en este caso, en un determinado fenómeno. Fíjense, en el descriptivo, considera el fenómeno estudiado y sus componentes, mide conceptos, define variables. Yo he dicho, población de personas que fuman, pero, a ver, todo el distrito 12 fuma, y el distrito 12 está compuesto por Aranjuez, San Martín, Germán Busch, Miraflores, San Blas. En esos barrios de ese distrito 12 hay 3 centros de salud. Hay el centro de Aranjuez, hay el centro que está en los callejones o Germán Busch, y el de San Blas. Miren cómo he reducido mi población con mi muestra. Entonces, yo ya puedo trabajar con esos 3 centros. Y yo puedo determinar cuántos fumadores hay por la consecuencia de la enfermedad, por el consumo de medicamentos. Fíjense, he entrado desde lo que es una parte exploratoria, he entrado a la parte descriptiva. Pero, listen, espere. También puede ser correlacional, por supuesto, si yo hago comparación, si yo comparo cuántos consumen, según lo que dice el Centro de Salud de Aranjuez, puedo hacerlo hasta por las farmacias, ¿no ve? El de Germán Busch y el de San Blas. Puedo hacer. Entonces, ¿qué pasó? Aquí dice, ofrece predicciones, explica la relación entre variables, cuantifica relaciones entre las mismas variables. Por ahí los de Aranjuez fuman 2 cajetillas. Pero los de San Blas fuman negro. Uy, pero aquí los de Germán Busch fuman 2, 3 pitan nada más. Miren cómo cambia nuestra estructura, hasta cómo se modifica nuestro título, nuestra hipótesis, si lanzamos la hipótesis, o si nosotros directamente trabajamos con los objetivos. ¿Cómo nos replanteamos nosotros la pregunta del problema? ¿Cuándo enriquecemos? Cuando hacemos investigación en un marco conceptual. Y eso va a darnos la justificación. Si no, no vamos a poder justificar, no vamos a poder explicar. Entonces, con los trabajos correlacionales, nosotros podemos hacer comparaciones de las mismas variables, podemos hacer por años, por gestiones, por semestres, podemos hacer entre hombres y mujeres, podemos hacer sexo, edad, podemos hacer de centro a centro. Y igual nosotros vamos a llegar a ser explicativos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a determinar las causas de los fenómenos, vamos a generar un sentido de entendimiento de esa investigación, de esa duda que tenemos, de ese problema, y de cómo se va estructurando nuestro trabajito. Solo hay que ser bien ordenados, hay que ser bien sistemáticos. Entonces, cuando hablamos nosotros, por lo menos de las investigaciones cuantitativas, aquí nos van a dar bastante información para poder cualificar nuestras variables, quiere decir, interpretarlas, cada una de ellas. Por eso que aquí les he puesto, alcanzan tipos, resultan de la revisión de la literatura y la perspectiva del estudio, depende de los objetivos del investigador, para combinar los elementos de estudio. La mía puede ser descriptivo, correlacional, puede ser descriptivo, explicativo, puede ser exploratorio, dentro de lo analítico, puede. Eso en el proceso se va dando. Es distinto que me digan, dicen, póngase una tesis y lo hacemos. No, es preferible que entiendan cada uno de los métodos y así ustedes se den cuenta cómo están en, porque la mayoría ya tienen un fundamento, una base. Para los nuevos, están ahorita enlazando. Entonces, vamos a ver enfoques o investigación cualitativa. Cuando hablamos de enfoques, es ese procedimiento, esa función, lo mismo que pasa con la investigación. Entonces, yo aquí les he colocado un concepto, ¿ya? Pero en la referencia que cuando escuchamos cualitativo, o investigación cualitativa, vamos a ver que se utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. En el otro nos daba pautas, ¿no? Que podíamos trabajar la parte cualitativa y cuantitativa, cuantificar. Aquí ya nos está pidiendo ciertos elementos que son las cualidades. Si se los conoce también como naturalistas, biológicos, interpretativos o etnográficos. Dice, existen diversos marcos interpretativos como el interaccionismo, la etnometodología, el constructivismo, el feminismo, la fenomenología, la psicología de los constructos personales. Aquí la teoría crítica podemos utilizar y efectuar varios estudios. Muchos de nosotros trabajamos con estos que están dentro de lo que son las ciencias exactas. Vamos a seguir viendo lo que es la investigación cualitativa. Ahora, miren cómo cambió esta situación, sus características. Nosotros cuando hacemos una investigación, hay unos que nos piden procedimientos muy claros, tenemos que ser secuenciales, ¿sí? En esta nosotros podemos ir de adentro hacia afuera desde la idea. Quiere decir que nosotros nos proponemos una idea, una pregunta, un interrogante, vamos a decir, personas que consumen la idantina. A ver, nosotros tenemos una idea sobre este consumo, pero también esto tiene una patología. Necesito saber, voy a hacer una investigación de la literatura, puedo plantear mi problema. Yo puedo, a partir del planteamiento del problema, ordenar, ¿sí? Y fijar mi campo de acción. Esto ya me va a dar a mí una concepción de lo que es mi diseño de estudio. Yo ya voy a poder definir una muestra, porque no todos toman ese medicamento. Yo puedo verlo dentro de una patología, dentro de una enfermedad. Entonces, este procedimiento es de ida y vuelta. El otro es más secuencial, ¿sí? Va más ordenado.
Entre sus características, dice, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes o durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular, en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada uno de los estudios. A mí me pasó cuando yo hacía un trabajo de investigación, y justamente en uno de los diplomados, para lo que eran emprendimientos rurales, y yo tenía que sacar datos, y era de diferentes poblaciones en el campo, para ver si había o no la necesidad de implementar un centro que financie. Era para poner una agencia de créditos. Entonces, yo tenía que agarrar y decir, bueno, hay una necesidad de poder. Digamos, cuando ya nosotros planteamos dentro de lo que es la investigación cualitativa, vamos a ver que podemos hacerlo un estudio o diseño descriptivo, un estudio descriptivo. Para esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que trabajar? Y es importante. Para que nosotros hagamos un estudio descriptivo, vamos a analizar el estudio. En este sentido, dependiendo del tema que se va a tomar. ¿Ya? ¿Cómo es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son sus componentes? Tengo que explicar, en este caso, yo investigador, tengo que clasificar los grupos si es que voy a trabajar con personas, voy a utilizar los conceptos para ordenarlos, organizarlos y predecirlos. Yo siempre a los estudiantes les digo, cuando tu trabajo es descriptivo, tú vas a utilizar estos instrumentos de medición necesarios. Por eso mucho depende cómo planteamos. Como metodóloga, yo les digo, no me puedes dar los objetivos cuando no tengo el título. No me puedes dar el título si no tengo el planteamiento del problema. Entonces, ¿cómo viene la secuencia? Título, planteamiento del problema, si hay hipótesis, los objetivos y el objetivo general. Y yo de ahí yo puedo reformular, puedo replantear y puedo detallar, describir todo. Hay estudiantes que me mandan solamente una parte del estudio. Yo digo, ¿qué está haciendo? Peor todavía si entro al marco teórico y veo cortó, pegó y la teoría es otra cosa y lo que puso es otra cosa. Entonces, ahí uno va y debe utilizar la observación. Nosotros tenemos que tener cada una de las, se dice por competencias, las evidencias, un registro de observación con indicadores que te den pautas de lo que estás haciendo, una encuesta, un bosquejo de preguntas con tentativas de que dice las respuestas como un piloto, una entrevista, ya sean preguntas abiertas, preguntas cerradas, estructuradas, semiestructuradas. Hoy en día estamos, pucha, con el boom, entramos al internet y ya podemos hacer una entrevista digitalizada y la mandamos y la compartimos ponemos en el Drive y compartimos el enlace. Un análisis documental de los hechos, ahí sí o sí tenemos que tener un marco conceptual, un marco referencial. Toda la información que se considere pertinente para describir. ¿Dónde describimos o detallamos? Cuando hacemos un antecedente, cuando nosotros estamos proponiendo el planteamiento del problema. Donde abordamos bastante es en la justificación. Ahí es el qué y el para qué. Entonces nosotros ya tenemos esa incidencia de decir, en esta área, en esta, podemos fundamentar de mejor manera. Entonces ya descubrimos incluso esas preferencias o tendencias que tienen nuestros sujetos o nuestros elementos, nuestros fenómenos de investigación. A mí me gusta siempre a mis estudiantes hacerles leer algo y yo los nombro. Chanel hace rato ha estado con la bulla. A ver, Chanel, léame lo que dice Albert Einstein. Quiero conocerla por lo menos. ¿Está o no está? O alguien quiere leer lo que dice
Vamos, Chanel. El tiempo es oro, pero eso no quita que no podamos sacarle un poquito al oro. ¿Qué dice? A ver, Álvaro Este. Giovanna Paola. Virginia, adelante, a ver. Buenas noches. Buenas noches. Albert Einstein una vez dijo que si tenía una hora para salvar el mundo, iba a utilizar 55 minutos para definir el problema y solo 5 minutos para encontrar la solución. Esta cita ilustra un punto importante. Antes de saltar directamente a la solución de un conflicto, debemos dar un paso atrás e invertir tiempo y esfuerzo para mejorar nuestra comprensión del mismo. ¿Qué han entendido? ¿Alguien me puede decir qué han entendido con esta pequeña lectura? ¿Se acuerdan de la metodología de la investigación qué es? Conjunto de métodos. Un conjunto de métodos, muy bien. ¿Y qué nos está diciendo Einstein? Que se tendría que recolectar datos, se tendría que analizar, se tiene que combinar las cosas que estamos investigando o que es lo que necesitamos, ¿no? Para llegar a la solución. Así es, Carol. Fíjese, nos está diciendo, alto, frénate. Puede acabarse el mundo ahorita en 5 minutos, pero tú agarra, da para atrás, busca la solución hacia atrás. De lo que conocemos, volvamos nosotros a reconstruir ese aprendizaje. Ordenemos la información, recopilemos los datos, sigamos procedimientos, sigamos leyes, sigamos normas. Así es, Carola. Es preferible que invertamos un tiempo más hacia atrás que más tiempo hacia adelante. Y eso es lo que a veces equivocamos en nuestro trabajo. A mí me presentan un trabajo y han cortado, pegado, cortado, pegado, cortado, pegado. Y yo digo, ¡ah! Y ahora, cuando le pregunto, no es que le hice, yo lo he hecho así. Y no me pueden explicar, no me pueden describir, no me pueden justificar. ¿Sí? Los trabajos de investigación son ese retroceso de lo que nosotros hemos visto que no va bien. Junior. ¿Sí? Junior, Hola. Dora Cáceres. Ya, sigamos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos planteamos un problema. ¿Y qué es el planteamiento del problema? Es la realización de un enunciado, pero con interrogación. Yo me robé una idea, la cual les voy a colocar aquí como planteamiento del problema. La prevalencia del consumo de omeprazol en pacientes hipertensos. Yo me lo he inventado. Así comienza nuestra idea. Eso es lo que hemos visto. Pero fíjense, yo también puedo reformularlo. ¿Cuáles serán las reacciones adversas del omeprazol en pacientes entre 40 y 60 años que acuden al Centro de Salud Palmarcito del Distrito 8, Tarija, primer trimestre? ¡Ah! No, Licen, no es el Distrito 8, es el Distrito 9. No, Licen, es el Distrito 10. Yo los conozco a todos los distritos. Pero no se olviden que cuando planteamos, tiene que estar con un signo de interrogación. Como podría ser, ¿cómo la prevalencia del consumo del omeprazol afecta la salud cardíaca del paciente? Fíjense, aquí ya es más específico. Estamos comenzando con un estudio, investigación exploratoria. No se olviden que en el planteamiento del problema va con un enunciado de interrogación. ¿Será? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? Bueno, nosotros cuando ya entramos en la parte de lo que es nuestra, vamos a decir, planteamiento del problema, pueden surgir las hipótesis como también los objetivos. Yo se les he colocado aquí el objetivo.
determinar cuáles son las secuelas del consumo de omeprazol en pacientes de 40 a 60 años que acuden al Centro de Salud Palmarcito, Distrito 8 de la ciudad de Tarija. Miren cómo yo voy explicando, ¿sí? Les voy explicando con una pequeña práctica para que ustedes tengan un referente. Tenemos taxonomías dentro de lo que es los verbos para los objetivos. Por favor, cuiden su audio. Y ahí nosotros podemos utilizar, ¿sí?, la referencia a nivel exploratorio, a nivel descriptivo, a nivel explicativo. Como yo ahonde mi tema de investigación, me va a permitir en mi planteamiento del problema poder definir también mi objetivo general. Fíjense ustedes la diferencia del anterior, este actual. En el anterior, yo le he colocado la prevalencia de consumo del omeprazol en pacientes hipertensos. Mi pregunta es, ¿cómo la prevalencia del consumo de omeprazol afecta la salud cardíaca del paciente? Ah, aquí dicen era hipertenso. Pero yo he ido investigando, yo he ido viendo la conceptualización en el marco referencial. Ay, es mejor que hable de pacientes cardíacos. Pero yo también puedo ver aquí las reacciones adversas que está produciendo, pero fíjese aquí ya delimitado, pacientes de 40 a 60 años. Aquí yo he colocado directamente, de manera general, puedo especificar, puedo entrar. ¿Se acuerdan cuando les dije los 3 centros de salud que tengo en el distrito 12? Yo puedo trabajar con uno, puedo trabajar con los 3, porque Tarija tiene bastantes, 23 y tantos centros. Y ya estamos con una investigación exploratoria. Entonces, cuando vamos a ir a proponer nuestros objetivos, existen taxonomías, existen. Incluso para que nosotros podamos relatarlos a cada uno de ellos. No se olviden que cada uno de ellos viene con este diminutivo. Ar, er, ir, or, ur. Por ahí Carola quiere y dice, yo quiero descubrir, yo quiero detectar. Perfecto. Estás viendo que es un nivel exploratorio. Ah, no, Carlos dice, yo quiero que sea más descriptivo porque yo quiero comparar, yo quiero diagnosticar por qué vienen estas secuelas del consumo del omeprazol. Y fíjense, en el explicativo ya va el comprobar, demostrar. Entonces, los objetivos, estos establecen la ruta para poder comprobar la hipótesis, lo que yo he supuesto en mi planteamiento del problema. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Dentro de mis objetivos, es importante, porque son los objetivos específicos, yo desmembro de mi objetivo general lo que quiero hacer. Por eso es que son situaciones deseables, alcanzables en un periodo determinado de plazo, persiguen un logro, un propósito determinado. ¿Sí? El logro es paulatino, nosotros tenemos que cuidar, porque si es necesario reformular, pues hay que reformular, no es que son intocables. Antes nuestros docentes decían, no nos puede tocar su objetivo, así como le he dado, así se tiene que ir. No, 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 no. El método de investigación le está diciendo procedimientos, normas, reglas, técnicas, yo puedo cambiar de instrumento. Entonces yo puedo reformular y mis objetivos específicos los puedo proponer muy concisos, precisos, identificar el número de pacientes que consumen omeprazol y tienen reacciones adversas a través de los, vamos a decir, posteriores análisis. Yo puedo hacer incluso acá un trabajo donde se vea cómo estaba en su primer análisis, cómo estaba en el segundo, cómo estaba en el tercero. Puedo verificar si los pacientes conocen el tiempo de duración del tratamiento, una encuesta, una entrevista. Puedo revisar su historial clínico. Puedo describir las interacciones medicamentosas del omeprazol. ¿Qué secuelas deja? ¿Qué estudios hay?
Bueno, la justificación, les decía, ¿no? Cuando nosotros vamos a querer justificar, debemos explicar los motivos, las razones que llevan al investigador a desarrollar el proyecto y se debe, o proyecto, tesis o perfil, y se debe responder al por qué. ¿Por qué estamos haciendo este trabajo? No vamos a decir, es porque la docente licenciada Janet nos lo exige. No, 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 no. Jamás. Ahí hay que exponer las causas, los problemas que se perciben en el entorno del objeto de estudio, las consecuencias. ¿Para qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? Para que se modifique la medicación, para que se vea la forma de alimentación de los pacientes que no están bien nutridos o que están muy nutridos. Hay, no sé, tantas causas que ocasionan. ¿Por qué es importante la investigación? ¿Para qué sirve? ¿A quién va a beneficiar? Hay que explicarlo, hay que redactarlo. ¿Qué pasaría si no lo hacen? Porque esto cubre necesidades, motivaciones, intereses, inquietudes, sugerencias, ¿no? La justificación es para eso. Nosotros al inicio del trabajo damos una justificación, pero en el proceso los vamos también nosotros reestructurando, reencaminando nuestra. Entonces, si hablamos de enfoques o investigaciones experimentales, nosotros vamos a ver que de alguna manera recaen, ¿sí?, en el enfoque experimental, todos nuestros trabajos, porque es un diseño, un prototipo que nosotros vamos a ir haciendo. Puede estar en la línea de la educación o de la salud, o en el sentido de cómo nosotros vayamos. También hay grupos de estudios o de casos donde nosotros podemos trabajar con estos enfoques experimentales con un grupo de control y un grupo de manipulación. Cuando hablamos de este método, porque se fusionan dos, nosotros podemos controlar. Yo veía en mi centro de salud, también en otro centro, como ellos me decían, mire, dicen, hay tantas personas obesas y tenemos que generar talleres. Y para estos talleres tenemos que generarles cartillas. Por favor, cartillitas reeducativas. Le dicen, para la vacuna tantos, tenemos que entrar a los colegios. Por ejemplo, en el barrio hay tal colegio, tenemos que concientizar. Pero nosotros primero vamos a hacer una investigación focalizando estos grupos. En su gran mayoría he visto que dentro de la salud se trabaja más por este tipo de estudio. Cuando llegamos y consideramos los diseños prospectivos, que es lo que ustedes trabajan, dice, porque la información se registra según cómo va ocurriendo los fenómenos. Si yo hablo del omeprazol, si yo hablo de obesidad, si yo hablo de embarazo, si yo hablo de que no utilizan los preservativos, de que no hay una planificación, yo puedo entrar dentro de este diseño, ¿ya? Ahora, en los que son, dice, longitudinales, porque ahí se estudia una o más variables a lo largo de un periodo determinado de tiempo. Nosotros hemos visto, ¿no?, el consumo del paciente, queremos determinar qué secuelas, qué es lo que hace este medicamento, pueden ser los laboratorios. Ahora también se podría hacer una investigación a cuántos de nosotros nos han sacado, nos han tomado varias muestras, no se han disgregado esas muestras con lo del COVID, ¿no? Miren, ahí están todas esas variables. Entonces, podemos hacer nosotros dentro de lo que es una investigación, cuando hagamos la referencia en la parte metodológica, podemos decir es una investigación de enfoque cualitativo, pero tiene un diseño prospectivo longitudinal, por esto, por esto, por esto. ¿Ven? Fíjense cómo acá, ya en este aspecto de la parte de lo que nos muestra, dice, la investigación amerita que los datos sean registrados, comparados, ¿sí?, en el transcurso de un tiempo determinado. Hace rato decíamos el primer trimestre, el segundo trimestre. Es transaccional, a veces decimos que es transversal, hablamos, pero nos está mostrando que esta investigación se suscribe a otro momento puntual. ¿Por qué? Porque se segmenta por tiempo. Nosotros podemos trabajar dentro de lo que es un tema específico y llevarlo, fíjense,
desde el exploratorio a lo descriptivo o correlacional. Entonces, ¿dónde lo describimos esto? En metodología, en el capítulo de la metodología. Ahí podemos decir cómo se ha ido dando nuestro tema. Estoy yendo muy rápido, ¿se entiende? Bueno, me complace que estén entendiendo. En la metodología de la investigación ya hemos ido viendo que tenemos que tener una población y una muestra. Vuelvo otra vez con el ejemplo. En la muestra, yo estoy acá en el centro de Aranjuez, vamos a decir de nuevo. Pero puede que mi trabajo de investigación se focalice simple y llanamente en un grupo específico, dependiendo también de qué tipo de. Quiero trabajar solo con adolescentes, quiero trabajar solo con personas de 40 a 50. Todos los vecinos de Aranjuez, que son 2.100 habitantes, los 2.100 que están registrados en el centro de salud, aunque de ahí hay los que van a la caja, los que van a otros seguros, pero todos entran en población, porque es el conjunto total de individuos, de objetos o de eventos que tiene la misma característica sobre el que estamos interesados de la investigación. Si yo estuviese haciendo, por ejemplo, muestras del Papá Nicolau, muestras de laboratorio, o estoy tomando cierta medicación de farmacia, entonces voy a tener que tomar todos los elementos que están dentro del centro de salud. En este caso, si yo trabajo con población, con gente, con personas, pero ya mi muestra va a ser lo que yo delimito. Por ahí yo delimito un estándar de edades, por ahí yo quiero trabajar solo mujeres, por ahí yo quiero trabajar la patología, la enfermedad, o quiero trabajar laboratorios. Miren, toda mi población, y de ahí sacó una partecita de la población, la cual se selecciona con el propósito de obtener la información. Y esta debe ser representativa. Hay una discusión entre lo que se tiene como muestra. Me acuerdo de una estudiante, me dice, pero Licia, yo estoy haciendo el trabajo con el distrito 13, y en el distrito 13 hay 15 colegios. No, yo que sepa, no hay 15 colegios, porque yo he sido coordinadora en los gabinetes integrales en la Defensoría, y son 8 los colegios. No, pues dice, son 8 colegios, pero tiene 3 turnos. Hay otro que tiene 2 turnos, entonces son 15 colegios. Ok, ahora sí, eso me vas a explicar en la muestra, me vas a explicar en la población. ¿Sí? Que hay 15 colegios, hay 3 turnos, mañana, tarde y noche, hazte un cuadro, y en la muestra dime con qué colegios vas a trabajar, con qué muestra en sí. Con todos los de la primera sección, con todos los adolescentes de primero medio. Miren cómo nosotros ya buscamos nuestro cuadro representativo. En la misma de la metodología están los instrumentos, los procedimientos de lo que hemos ido utilizando. Entonces, enfocándonos ya, hoy se pasó muy rápido. ¿Dónde se fue? Ya hemos acabado. Mil disculpas. Un puntito que no debería haberse ido. Ya. Yo siempre les coloco la importancia, ¿no?, que está dentro de lo que es la población. En la metodología entra todo lo que son los instrumentos que hemos utilizado. En los instrumentos va a ser la entrevista, la encuesta, no se les he colocado, el registro de observación, si nosotros hemos tenido o hemos aplicado algún otro instrumento que nos permita verificar, también entra en la metodología de la investigación, e incluso se desglosa el procedimiento por fases o etapas. El marco teórico. El marco teórico, he visto en trabajos de salud, son muy específicos, son marcos referenciales, son conceptos, pero que hay que tener mucho cuidado con lo que es autoría. Nosotros no podemos atribuirnos de hacer un trabajo donde extractamos
sacamos de otro perfil, de otro proyecto y lo pegamos en nuestro. Ahí hay que tener mucho cuidado porque faltamos a la ética y es la que tenemos que evitar. Esas faltas a la ética que se deben evitar es atentar contra los derechos del autor. Las normas APA, miren qué bonito cuando hablamos de normas APA, las normas APA es una exigencia en el formato a las citas bibliográficas, porque hay autores. Yo no puedo agarrar y copiarme un concepto y no colocar de quién es el autor. Ahora, si yo lo parafraseo, he leído de 3, 4, 5 libros, y yo formulo mi propia idea, mi propio concepto, yo tengo que colocar el autor en la bibliografía. Yo he revisado un trabajo, y en ese trabajo me interesaban mucho los datos que tienen. Ahí yo los voy a sacar y los voy a colocar. A veces hacemos una investigación y a priori, fíjense, a priori, manipulamos los datos y los colocamos ahí, sean positivos o negativos. No se puede hacer eso, no se debe hacer eso. Porque por eso estamos pues investigando. Tenemos referentes. La falta a la veracidad de los resultados obtenidos. Yo me acuerdo de una estudiante que me presenta un trabajo y yo le digo, pero yo hice, no el mismo, pero trabajé con esa población y no es fidedigno. No le dicen que yo he hecho, mira, vamos ahí, te voy a mostrar, mira, aquí están las encuestas, aquí están las entrevistas, hemos aplicado este test y tú tienes los mismos lineamientos. ¿Qué has hecho? Al final, sí, dicen, es que yo he sacado del otro trabajo, lo he pegado, lo he transcrito todo de nuevo y lo he puesto, pero usted es la única que se ha dado cuenta. Los otros no se han dado cuenta. ¿Sí? No podemos aplicar recursos inmorales o fuera de la ley para hacer la investigación. Hay que cuidar, no irrespetar las condiciones políticas o religiosas, sea de tu población, sea de la muestra, sea del grupo focal donde estés trabajando. Un marco teórico no solo nos da, vamos a decir, referentes bibliográficos donde hay ensayos teóricos, hay libros, hay manuales que nos anteceden, nos refieren. Está el internet, las redes sociales, incluso hasta los comentarios informales. Nosotros, por ejemplo, vemos en la tele que habla tal persona y dice, no sé, nos dan datos estadísticos y a veces los colocamos en nuestro trabajo. Hay que poner la fuente. Si no, vamos a faltar a esta ética del derecho de autoría. Nos estamos faltando a nosotros mismos. Bueno, vamos a ver qué tipos de... No me deja pasar, ahí está. Me fui para atrás. ¿Qué pasó con esto? Que se me está yendo para atrás. Mil disculpas, no es la intención. Ya me está poniendo... Ya. En el marco teórico. Nosotros disponemos de diferentes funciones del marco teórico. ¿Por qué? Porque este nos va a ayudar a prevenir errores en los estudios anteriores. No se olviden que la investigación no solamente es por la consulta de un libro. Por ahí nosotros hemos encontrado una revista científica. En el caso de salud es una exigencia, las revistas científicas. Por eso les exigen el estilo Vancouver. Para el Vancouver ya les voy a mostrar que hay que tenerlo instalado en la computadora. Entonces, nosotros cuando nos metemos en la cuestión de la adquisición de conocimiento, nosotros leemos. A partir de este sustento teórico, nosotros vamos a ir orientando de mejor manera nuestro estudio, vamos a ir ampliando también el horizonte del estudio, vamos a hacernos una guía. Yo a mis estudiantes les digo, a ver, vas a investigar, por ejemplo, la educación, pero antes de que me hables de la educación, me tienes que hablar qué es enseñanza, qué es aprendizaje, tipos de estudios, ¿no? La educación en su estructura. Entonces, nosotros tenemos que hacernos una pequeña guía en nuestro marco teórico. Ahí nosotros podemos
establecer esa hipótesis y afirmar realmente. Y a veces esa teoría nos da a nosotros respuestas de nuestra investigación, nos ayuda a sustentar el estudio. Entonces, debemos elaborar un marco teórico, una revisión de la literatura. Hay tipos y fuentes de literatura que nosotros podemos, o bibliografía que podemos utilizar. Podemos hacerlo por podemos hacerlo por fases o por prioridad de conceptos. Yo siempre trabajo desde lo que es el marco legal, el marco histórico, el marco referencial, porque para nosotros en el área social es mucho más extenso, pero en el área de salud he visto que es mucho más específico lo que tiene que hacerse en el marco teórico. Vamos a ir a la otra. Yo he colocado esto para que ustedes vean que en el marco teórico que ustedes van a hacer es ubicar una investigación sobre lo que es la teoría del enfoque o la escuela. Hay que elaborar el marco de referencia de la investigación, porque va a cumplir de que nosotros evitemos tener errores, podamos hacer una guía para que el investigador tenga una buena referencia de la información y también de la interpretación de los resultados. Se puede hacer un marco filosófico, antropológico, yo les decía, ¿no? Yo ahora sí, marco teórico, marco histórico, marco legal, yo trabajo de esa manera. Ahora, las fuentes de recolección tenemos varias, pero las que más trabajamos siempre nos dicen, las fuentes primarias, las personas, los hechos, las secundarias, todos los materiales impresos digitales que tenemos en abundancia, pero que hay que saberlos seleccionar, hay que ver cuáles son confiables para poder colocar. También dentro de nuestra recolección de la información están las técnicas. Yo les decía, ya les voy a mostrar en la metodología, nosotros colocamos la encuesta, la entrevista, la observación, la consulta, incluso de algunos acápites de lo que es el Vancouver, que también se puede trabajar porque es parte de un estilo de enunciación. En la encuesta tenemos el cuestionario, la entrevista personal, telefónica. Ahí en la misma entrevista nosotros podemos hacer estructural, no estructural. En la observación personal, directa, con apoyo de equipos para tal efecto, podemos utilizar una cámara, podemos utilizar nosotros un registro, un cuadro. El internet, que hoy en día es como ahorita el Zoom. Los pasos, hay que tener claridad en los objetivos de la investigación que se va a realizar, hay que seleccionar a la población o muestra, hay que gestar el uso del diseño y la utilización de técnicas de recolección de la información y recoger la información. Fíjense, yo en todo ello, ustedes van a ver que yo he colocado donde he ido a sacar mi información, ¿no? Tenemos que respetar. Ahora sí, vamos a entrar a normas APA. Ya estamos a 2 diapositivas. ¿Hay pregunta? ¿Hay dudas sobre esto? Porque luego vienen 2 videitos cortos para que lo podamos finalizar. Hola. Ya. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás, Zulma? Buenas noches. En la parte que nos explicó sobre población y muestra, ¿la población también se podría decir el universo o está mal el concepto? Sí, ¿no? Se puede decir el universo. Acuérdese que no va a decir usted el universo y los 8 planetas, que hoy en día tenemos demasiado. Se puede decir población o universo. Hay perfiles que nos piden con ese acápite, población, universo o universo. ¿Otra pregunta? Gracias. Ya. Vamos a entrar a esa parte de las normas APA. Para esto, yo les voy a pedir, no estoy diciendo a todos los participantes, que son 106 participantes, pero termina que se llama el taller que tenemos, les voy a solicitar, la persona que quiera, pueda mandar compartir su perfil. ¿Sí? Hasta antes de que termine esto, manden. Por el WhatsApp, búsquenme. Yo voy a mandar ahorita la parte de lo que es metodología
y voy a colocar yo. ¿Qué es lo que voy a colocar? ¿Ah? A ver. Carol, Rosemary. ¿Qué he colocado en el grupo de WhatsApp? Yo, doctora. Muy bien, Tania. Muy bien, está atento. Ahora, ustedes van a ese yo y mándenme su perfil. ¿Qué quiere decir? Yo he hecho un trabajo de investigación, yo le voy a cambiar el nombre, ustedes tranquilos. Mañana yo puedo explicar cómo está su trabajo, puedo hacer mañana unos 5 trabajos y decirles cómo está en la parte metodológica, qué es lo que le falta a su marco teórico. Yo puedo consultarles cuál es la exigencia y podemos armar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy siendo tutora. ¿Sí o no, Tania? Romina. Sí, doctora. ¿Se comprende? Entonces, si ustedes a mí no me dan un insumo, yo no puedo decirles, el tuyo es explicativo, es descriptivo. No puedo. En la metodología de la investigación es viendo el camino, es conociendo, es adquiriendo el conocimiento. Si Giovanna ha hecho su perfil y yo lo reviso, yo puedo entablar con ella un tutorial para que cuando ella vaya a defender, ella comprenda qué es lo que va a hacer su tribunal. ¿Sí? Yo les he colocado esta partecita que es importante porque es lo que me han pedido. Le dicen normas APA porque en la pregunta nos dice, ¿y dónde están sus normas APA? Y a veces nosotros nos ponemos como que, eso yo ya sabía, pero eso estaba en la computadora, pero a mí nunca nadie me ha dicho. Miren, cuando yo doy proyecto de grado en una institución, yo voy a hablar con el profesor de computación, porque ellas llevan computación. Nosotros todos llevamos computación. Ya no podemos ser analfabetos de la computadora. Y también está dentro del proceso metodológico porque hacemos ciencia. Estamos utilizando medios tecnológicos. Entonces yo voy y le hablo al profesor y le digo, mire profesor, este es el esquema que la estudiante va a seguir para su proyecto de grado, para su tesis, para su monografía. Usted, señorita, está aprendiendo o ya ha aprendido, ahora va a reaprender, va a reutilizar. Pero le dicen, es que en el Word no me han enseñado, que no me han enseñado a utilizar el Excel. Pero usted tiene aprobado computación y dice que usted ha aprobado con todos estos programas, no puede ser. Bueno, entonces, armamos el proyecto y yo ya les digo, hoy en día hay plantillas de Vancouver y plantillas de normas APA. Eso lo van a ver ustedes con el ingeniero Luis Eduardo Ávila Burgos, porque con él damos nosotros tutoriales a grupos focales. Nos piden y nosotros les ayudamos a armar. Por ejemplo, para el Profocom hemos hecho bastante esto. Entonces, tienen problemas con su elaboración, su estructuración de su tesis, de su monografía, de su proyecto, nos lo mandan y lo arreglamos. Todo para que esté con normas APA, para que lo puedan presentar. Pero nosotros vamos a ir ahondando esto con 2 videitos, para que lo vayamos terminando y ustedes van a decir, eso era el curso. Para los que me han enviado, que hasta ahorita no hay uno, porque no hay perfiles, no me han enviado y yo estoy esperando. No hay uno que me haya mandado a yo. Me pueden mandar su perfilcito y yo voy a revisarlo, por eso dice yo, y mañana lo podemos hacer correcciones de lo que debería tener, de lo que no debería tener. ¿Qué les parece la metodología? ¿Está bien o está mal? A ver. ¿Dónde está Ilse? Ahí está el doctor Lino. Patricia. Uber. Sara. Está bien. Norma. Erika. Excelente, doctor. Bueno, miren, fíjense con esto. Cuando nosotros tenemos un archivo, yo no voy a entrar ahorita a ese archivo, porque ya les dije quién les va a dar. Yo voy a hacer la revisión del perfil y mañana revisando les voy a decir, esto le falta, esto debería cambiar, esto arregle, esto ponga, debería ir de esta manera. No voy a entrar al encuadre, pero también le voy a enseñar un poquito de las normas APA mañana. ¿Estamos de acuerdo?
para los que asistan. Y el viernes ya vamos a ver cómo se ha reestructurado el trabajo que yo he revisado, cómo ha ajustado el ingeniero ese trabajo, ¿ya? En cada uno de estos puntitos de lo que tenemos, archivo, inicio, insertar, diseño, formato, nos permite que nosotros podamos adecuar nuestro trabajo de presentación. Vuelvo a reiterarles, hay plantillas, normas APA, y también hay plantillas Vancouver. Cuando yo les enseño a mis estudiantes, pasan su trabajito, yo les digo, a partir de ahora, todo esto vos me vas a colocar con normas APA. Entonces, ella ha hecho su marco teórico, y yo le digo, todo este párrafo que ha sacado, lo vamos a colocar con normas APA. Fíjense ustedes, en preferencia ya existe, y ustedes se van a reír. Están desde el 80 en nuestra computadora, pero no nos enseñaron. Nos enseñaron lo esencial, a abrir un archivo y a escribir. Nos han enseñado a ajustar algunas partecitas. Más de eso no hemos tenido. Pero, acá ustedes fíjense, dice estilo APA. Ustedes van a revisar ahí, van a entrar a esa referencia, hagan esa práctica y vean, hay normas APA. Y de ahí viene un montón de normas, estilos Harvard, Wilson, hasta Vancouver. Cuando no hay Vancouver, hay que instalar. Entonces, en el estilo de normas APA dentro de lo que es la parte social, y se dice que los psicólogos, porque habla de esta asociación de psicólogos, han solicitado de que se norme lo que nosotros sacamos de los libros y los colocamos en nuestro trabajo de investigación, citando. Hay que hacer citas bibliográficas. Ustedes fíjense aquí, citas bibliográficas. Nosotros tenemos que aprender a citar. No tenemos que dejar solamente sacar, extraer y colocar, cortar, pegar. No. Eso es algo que va contra nuestra ética de investigador. Entonces, cuando nosotros vamos a revisar esta condición, ustedes fíjense, nos salen ciertos tipos, ciertas citas, ¿sí?, de investigación. Y les voy a dejar con este video que no es largo, es cortito, para que ustedes se fijen que yo puedo enseñarles como también el autogestionarlos. A ver, aprovechenlo. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en donde les voy a enseñar los cambios que ha efectuado la norma APA séptima edición. Así que comenzamos. Bueno, el año pasado las normas APA actualizaron su edición, pasaron de la sexta a la séptima y ha habido algunos cambios. Lo que yo voy a hacer aquí es sintetizar los cambios que se han efectuado, particularmente en cuanto a la forma de citar de un libro, una revista y una página de internet, que tal vez sean las fuentes que más utilizamos en un trabajo de investigación. Vamos a pensar que este párrafo es parafraseado, que significa que hemos tomado la idea del autor del texto que estamos consultando y lo hemos puesto con nuestras propias palabras. Vamos a pensar primero que es de un libro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir hasta la parte final del párrafo y hay que citarlo. Vamos a dar un pequeño espacio. Vamos a ir donde dice referencias y chequemos que esté efectivamente aquí donde dice estilo, que esté el APA, porque ya saben que hay otros estilos automáticamente en Word que también puedes hacer y que hemos hecho ya videos en mi canal y lo pueden consultar ustedes, pero bueno, mayormente hemos trabajado las normas APA. Aquí dice sexta edición. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo podemos utilizar todavía. Entonces damos clic aquí, vemos que está sexta edición, entonces insertar cita, agregar nueva fuente. Se nos va a desplegar este cuadro y en este cuadro, dependiendo del tipo de fuente bibliográfica que tú vayas a utilizar, que vayas a citar, por ejemplo, aquí está la de libro, sección de libro, artículo de revista, y si vamos más abajo está el sitio web, grabación de sonido, función, película, entrevista, etc. Dependiendo de eso es el tipo de información que te van a pedir aquí colocar. Vamos a pensar que fuera de libro, que es de las más utilizadas, y entonces vamos a poner aquí el autor, que es la persona o las personas que elaboraron ese trabajo. También puede ser autor corporativo, que puede ser una institución. Si eso fuera, le dan clic aquí y se les habilita esta barra y ya pueden poner aquí el nombre de la institución. Vamos a pensar que fuera un autor, entonces vamos a colocar empezando por el nombre y luego el apellido. Entonces el autor sería José Torres. Pasamos al título, vamos a poner el título del libro.
ponemos aquí el título del libro y vamos a poner el año de la edición del libro. En el caso de la ciudad, ese es uno de los primeros cambios. Ya no se debe colocar, no es necesario colocar el lugar donde se encuentra esa edición. Entonces pasamos directamente a lo que sería la editorial. Entonces aquí ponemos una editorial. Vamos a inventar una y ponemos entonces editorial y damos a aceptar. Y aquí nos cita, si se dan cuenta, lo que es el apellido paterno del autor con el año de edición. Esto si fuera una cita parafraseada. Recuerden que si es una cita que es textual, que significa que le hemos tomado tal cual de nuestra fuente a nuestro trabajo, tenemos que checar primero cuántas palabras son de esa cita. Si son de 1 a 39, estamos hablando de una cita textual corta. Si hablamos de 40 en adelante, estamos hablando de una cita textual larga. Vamos a pensar, y ahora que hicimos esta que es parafraseado, ¿qué pasaría si de aquí hasta acá fuera una cita textual? Lo primero es que hay que ponerlo entre comillas. Checamos en el contador de palabras y vemos que tiene 27. Entonces fuera una cita textual corta. Vamos a darle clic aquí adentro. Se nos va a desplegar aquí donde dice opciones de cita. Y vamos a poner editar cita. Y ponemos la página donde encontramos esa cita. Vamos a pensar que fuera de la página 23. Le damos a aceptar y así ya nos quedaría. Pero tanto la sexta como la séptima edición ya no nos pide que pongamos PAG, sino una P. Entonces podemos darle clic nuevamente en opciones de cita. Y vamos a poner convertir cita en texto estático para poder editar y eliminar entonces eso de PAG y poner la P. Ahora bien, ¿qué pasaría si todo este párrafo fuera una cita textual? Si vamos al contador vemos que tiene 97 palabras, por supuesto una cita textual larga. Vamos a quitar aquí estas comillas y todo el párrafo no se va a entrecomillar, que es una de las características. Pensamos que fuera la misma página 23. Y entonces vamos a seleccionar todo este párrafo y vamos a ir donde dice disposición. Y vamos a darle sangría en el lado izquierdo, que sería de 2.54 equivalente a 1 pulgada. Entonces vamos a ponerle así 2.5. Si le damos otro se pasa a 2.6, entonces hay que regresarlo y de forma manual le ponemos el cursor adelante del 5, 4 y le damos a aceptar. Y así ya nos quedaría. Entonces, para parafraseado, para lo que sería una cita textual corta y una cita textual larga de un libro. Otra de las ventajas de trabajar directamente con Word es que cuando terminamos el trabajo y hay que ir a la sección de referencias y agregar todas las fuentes que nosotros utilizamos, es que podemos hacerlo de forma automática sin necesidad de nosotros de hacerlo de forma manual. Vamos a ir donde dice referencias y ven que dice, en vez de insertar cita, vamos a ir donde dice bibliografía, le vamos a dar clic y entonces vamos a esperar que se despliegue un cuadro y hasta la parte final dice insertar bibliografía, le dan clic y ya nos aparece en el formato APA de séptima edición cómo debe llevar el libro. Apellido paterno del autor, la inicial del nombre, año de la edición, el título del libro y en este caso la editorial. Ya no se coloca el lugar de la edición. Ahora bien, pensemos que vamos a citar una revista. Lo que tenemos que hacer entonces es nuevamente donde dice referencias, insertar cita, agregar nueva fuente. Ven que ya tenemos aquí agregada lo del libro, que la podemos utilizar las veces que nosotros necesitemos. De hecho, si fuera este autor, nada más le vamos a dar clic y vean que ahí aparece. Entonces vamos a poner agregar nueva fuente. Aquí aparece tipo de fuente bibliográfica del libro. Vamos a ir donde dice artículo de revista. Y vamos a ir entonces el autor. Vamos a poner nuevamente un autor. Ponemos María Romero como autor. El título, que en este caso es el del artículo. Ponemos el título, el nombre de la revista. Vamos a poner el año de la revista. Y las páginas donde se encuentra ese artículo dentro de esa revista. Pero se tiene que agregar otros elementos y entonces tenemos que ir donde dice mostrar todos los campos bibliográficos, le vamos a dar clic y se despliega todo esto. Vamos a ir donde dice volumen y donde dice... Hasta aquí un ratito, vamos a volverlo a ver. Fíjense, cuando nosotros hacemos una cita bibliográfica, lamentablemente, lo que hacemos es copiarlo para dejarlo al final, en lo que es la bibliografía. Cuando utilizamos normas APA, ya está en nuestro archivo. Lo que tenemos que hacer es ser más ordenados y ir citando. Cuando nos estaba formándonos en la universidad, nuestros profesores, pues cuando yo era también estudiante y también docente, les hacíamos hacer fichas bibliográficas. Hoy en día ya lo tenemos en Word y podemos trabajar diferentes citas bibliográficas. Por eso he querido un poco mostrarles que hay videos. Yo les podía haber explicado tranquilamente, pero es importante que no nos quedemos
es que mi tutor, es que yo no sé cómo voy a hacer, y ahora, no, nos trancamos, ¿y qué pasa? Que la idea se va. La parte de la investigación se queda ahí. Uno tiene que seguir, tiene que buscar, y eso también se hace, las referencias, dónde se ha obtenido la información. Ese número de la revista, entonces hay que poner el número y el volumen, que normalmente se encuentra en la portada de la revista o en el propio artículo, a veces a pie de página. Entonces ponemos el volumen y el número de la revista. Vamos a ir hasta la parte final donde dice URL. Si la revista no tiene DOI, entonces vamos a copiar y pegar simplemente el enlace donde nosotros lo hemos encontrado. Aquí estoy inventando, obviamente ustedes van a agregar el que ustedes estén consultando, pero si tiene DOI, en este sentido, si ustedes tienen DOI esa revista, aquí ya no se va a agregar donde dice DOI, sino aquí mismo donde está la URL. Entonces lo que tenemos que hacer en estos casos es simplemente darle aquí un pequeño espacio antes del nombre de la revista o de la página y le ponemos el DOI. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces nos aparece el apellido paterno del autor con el año de la edición de ese artículo. Este es para el caso de la cita parafraseada. Vamos a hacer lo mismo si fuera en el caso del libro cuando sea una cita textual corta. Vamos a agregar, obviamente como hicimos anterior, la página. Entonces agregamos aquí la página. Y si fuera una cita textual larga, vamos a hacer exactamente igual como hicimos anteriormente. Vamos a ir donde dice disposición. Y aplicamos sangría. Es exactamente igual en este caso el formato. Entonces vamos a darle 2.54. Y así ya nos quedaría para el caso de una revista. Nuevamente cuando terminemos el trabajo y hay que agregar todas las referencias, ahorita hemos usado dos, una de libro y una de artículo de revista. Lo que tenemos que hacer es nuevamente ir referencias, bibliografía y vamos a insertar. Y vean que ya aparece lo que sería la revista aquí. De hecho te lo ordena de forma alfabética y de forma automática como nos los pide las normas APA séptima edición. El nombre del autor, el apellido paterno, con la inicial del nombre, el año de ese artículo, el título del artículo, el nombre de la revista, lo que sería el volumen, el número, las páginas y dice obtenido de y lo que sería el enlace. Aquí de obtenido de ya no es necesario que se lo pongan, de hecho las normas APA séptima edición nos pide que se elimine. Entonces aquí ya nos quedaría de libro y de revista. Ahora bien, ¿qué pasaría si fuera de un sitio web, de una página web? Vamos a hacer el procedimiento muy parecido. Vamos a ir a donde está la parte final de ese párrafo, que es parafraseado, le vamos a dar espacio, vamos a ir donde dice referencias, insertar cita, ya tenemos estos dos de libro y de revista, agregar nueva fuente, aquí ya tenemos de artículo de revista, vamos a buscar donde dice sitio web, le vamos a dar clic y nos dice autor, vamos a poner que fuera un autor corporativo, quien fuera el de la página, digamos web, fuera de la UNAM, entonces vamos a poner aquí UNAM. El nombre del sitio web, vamos a poner aquí el título del artículo, de la nota que nosotros estamos utilizando. Entonces aquí copiamos el título, después del nombre del sitio web, el nombre del sitio precisamente de la UNAM, a lo mejor lleva un nombre específico. Jurídicas UNAM, ponemos el año, el mes y el día en que se publicó ese artículo. Si por ejemplo no aparece el mes y el día, solamente podemos agregar el año, no pasa absolutamente nada. Y pueden poner ustedes el mes y el día si es que aparece, es opcional, en ese sentido no hay ningún problema. Finalmente vamos a pegar la URL. Yo aquí le estoy inventando, ustedes lo pueden obviamente poner, como les dije, de la fuente que estén consultando. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, no apareciera el año de publicación de ese artículo ni de actualización? Porque podemos poner los dos, tanto de publicación o de actualización, depende de cuál de ellos aparezca. Si no apareciera, vamos a poner aquí que no aparece el año, entonces se le agrega SF, que significa sin fecha. Solamente si no apareciera, porque si apareciera nada más le damos a aceptar y ya. Si no apareciera le ponemos SF y vamos a poner mostrar todos los campos bibliográficos. Y vamos a ir entonces donde dice año en que se realizó la consulta. Entonces vamos a poner aquí 2020, el mes, vamos a pensar que lo consultamos en enero y el día en que se realizó. Vamos a poner 12. Solo si no aparece el año de la actualización o que se realizó ese artículo. Si aparece este, ponemos aquí el año, el mes y el día si ustedes quieren. En el caso del mes y el día, y eliminamos esto ya no se colocaría, y damos a aceptar. Y así entonces ya nos quedaría para el caso de una cita parafraseada. ¿Qué pasa si fuera una cita textual?
Si fuera una cita textual, lo que vamos a hacer es nuevamente como lo hicimos, pero vamos a ir directamente a convertir cita en texto estático, porque recuerden que las páginas de internet no tienen como las páginas de una revista o de un libro, que es página 20, 30, etc. Entonces tenemos que contar el párrafo donde se encuentra esa cita textual, y entonces ponemos si es párrafo tercero, párrafo cuarto, quinto, sexto, depende de donde se encuentra esa cita textual. Y nuevamente, si fuera una cita textual larga, hacemos lo mismo que hemos estado haciendo con el libro y el artículo de revista. Vamos a ir donde dice disposición y aplicamos sangría igual 2.54. Entonces, si se dan cuenta, algunos aspectos son básicamente igual para estos tres tipos de fuentes, pero hay modificaciones. Y así ya nos quedaría para una página web. Ya tenemos entonces el de libro, revista y página web. Cuando terminemos el trabajo y queremos agregar estas tres referencias, nuevamente ir donde dice referencias, bibliografía y le vamos a dar a insertar. Y si se dan cuenta ya nos aparecen los tres de acuerdo como nos los piden las normas APA séptima edición. Ya nada más, por ejemplo, en el caso del artículo de revista, vamos a eliminar si es que aparece aquí obtenido de, se elimina eso, es uno de los cambios. En el caso del libro se elimina el lugar de la edición. Y en el caso de las páginas web, lo único que podemos hacer es aquí donde dice recuperado, te van a pedir a veces que lo cambies a consultado, no pasa nada. En algunos seguramente te van a decir que se quede así el de recuperado, no hay ningún problema. Las normas APA séptima edición piden ahora que sea consultado más que recuperado, pero serían estos cambios. Y vean cómo los podemos hacer de forma automática en Word, esa es una de las grandes ventajas. Así que eso sería todo, mis queridos educandos, espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido este video? Interesante, cortito. Hoy en día, todos los que estamos postulándolo, por lo menos yo ahorita estoy haciendo especialidad y maestría, y todavía estoy haciendo una especialidad en emprender también, todos me piden con normas APA séptima edición, y mi computadora está con sexta edición, tengo que bajar. Entonces, por ejemplo, para las estudiantes, y eso no se sientan mal, jóvenes, es bueno no aprender, sino reconstituir el aprender del aprender. Nosotros decimos, ay, no he aprendido nada. Es falso, porque construimos nuestro aprendizaje. Ahorita, si los estudiantes estarían manejando la séptima edición, algunos docentes quedaríamos muy atrasaditos. Y hay bastante información para que nosotros lo podamos hacer y trabajar. ¿Dónde lo hacemos? En el marco teórico. ¿Dónde lo podemos centrar? En la justificación, cuando tenemos que colocar autores, cuando tenemos que citar, pues tenemos que hacer. Por ejemplo, a mí me cuesta cuando leo tanto para dejar un párrafo solamente y hacer la referencia. Tengo que estar meticulosamente, metódicamente, tengo que ser bien sistemática, porque en algún rato me puede preguntar, ¿y qué dijo Bernard? Y yo, ¿y dónde estaba eso? Si yo lo he citado, si yo he colocado. Por eso que hoy en día nos exige que digamos las fuentes bibliográficas. ¿Hay alguna pregunta, algún aporte? Nada. Ya. Ahora vamos a ver las normas Vancouver. ¿Qué son las normas Vancouver? Por lo menos para la área a la cual estoy explicando y me ha pedido y me ha invitado, gracias a Karen, a él y a Karina, que me pidieron, me decían, pero tiene que estar con normas del ESEN de Vancouver. Estas normas hay que instalarlas en su computadora. Yo les voy a pasar el enlace de todos estos videitos porque yo lo tengo en la parte de lo que es Canva, la presentación. Se lo voy a subir al Drive y de ahí les paso el enlace, ¿ok? Este es cortito, también para que lo podamos ver y así ya tengan la noción de lo que es Vancouver. Muchas ya han debido revisar, pero hay que tener mucho cuidado cuando hacemos la cita. Para mí, normas APA, pero cuando son revistas, cuando son citas de revistas científicas, hay que tomar en cuenta esto, pero también tiene que estar instalado en nuestra computadora normas Vancouver. Si no está, bueno, legal. Muchos tutores, muchos tribunales, hacemos las revisiones y por eso entregan el CD. Cuando ingresan, ellos revisan también si está o no con las normas Vancouver. Entonces, el docente también tiene que tener instalados todos estos componentes o elementos.
Saludos. En esta ocasión vamos a describir algunos elementos de las normas de Vancouver. Las normas de Vancouver son utilizadas principalmente en las revistas de medicina, biología y ciencias exactas. A diferencia de otros estilos de referencias bibliográficas, las normas de Vancouver no incluyen explicaciones para la redacción de las referencias bibliográficas, sino un listado de ejemplos. Esto también es conocido como estilo Vancouver o normas de Vancouver. Ahora vamos a revisar varios ejemplos de las referencias más utilizadas. Vamos a ver un ejemplo de referencia de artículo de revista. La referencia bibliográfica de un artículo publicado en una revista seriada contiene dos secciones: los datos del artículo, que se le llama contribución, y los datos de la revista, que se le llama seriada. Con respecto a la información del artículo, los datos se deben incluir de la siguiente forma: autor, colocar el apellido paterno seguido de la inicial del primer nombre. Los autores deben estar separados por una coma y se debe colocar un punto solo al final del último autor. Título: debe colocarse completo en el idioma original, nunca entre comillas, y no se debe variar ninguna palabra. Al final se debe colocar un punto. Con respecto a la información de la revista, o sea, seriada, los datos se deben incluir de la siguiente forma: título de la revista abreviado, punto, año en que se publicó la revista, punto y coma, volumen de la revista, número de la revista entre paréntesis, dos puntos, número de páginas del artículo, punto. Ahora vamos a revisar un ejemplo de referencia de capítulo de un libro. Esta referencia se compone de dos partes: la contribución, que se refiere al artículo o capítulo, y la monografía, que se refiere al libro. El orden de los datos de la referencia es el siguiente: autor o autores del capítulo, se pone un punto luego del último autor. Título del capítulo del libro, punto. La palabra en y luego dos puntos. Editor o editores del libro, seguido de la abreviatura EDS entre paréntesis, punto. Título del libro, punto. Edición, punto. Ciudad de publicación, dos puntos. Editorial, punto y coma. Año de publicación, punto. Y número de páginas del capítulo, punto. Ahora vamos a ver un ejemplo de referencia de un libro. El orden de los datos en la referencia es el siguiente:
autor, punto al final del último autor, título del libro, punto, edición del libro, punto, ciudad de publicación, 2 puntos, editorial, punto y coma, año de publicación, punto, páginas consultadas, punto. Seguidamente, vamos a revisar un ejemplo de referencia de artículo presentado en un congreso. El orden de los datos en la referencia es el siguiente. Autor, punto al final del último autor, título del libro, punto, ciudad de publicación, 2 puntos, las palabras tema libre presentado al, nombre del congreso, punto y coma, mes y año del congreso, punto. A continuación, vamos a revisar un ejemplo de referencia de tesis universitaria. El orden de los datos en la referencia son los siguientes. Autor, punto, título, punto, grado académico, punto, ciudad, coma, país, punto, institución que otorga el grado, coma, año, punto, número de las páginas consultadas. Por último, vamos a revisar un ejemplo de referencia de artículo de revista publicado en Internet. Esta referencia se hace igual que en el caso de revistas y libros, con la diferencia de que se coloca la fecha en la cual fue observado el artículo. Por lo tanto, el orden de los datos en la referencia es el siguiente. Autor o autores del artículo, se pone un punto luego del último autor, título del artículo de la revista, punto, título de la revista abreviado y la palabra Internet entre paréntesis, punto, año de publicación y entre paréntesis el día que el artículo fue observado, punto y coma, volumen de la revista, número de la revista entre paréntesis, 2 puntos, números de páginas del artículo, punto, disponible en 2 puntos y la URL. Muchas gracias. Hasta aquí. Creo que tenemos un buen fundamento de lo que es normas Vancouver, ¿no? ¿Qué dice? Bueno. Acá está el estilo de Vancouver, que es para instalar. Se los voy a dejar también en el grupo. Les voy a pasar los enlaces para que ustedes los puedan ya ver de instalarlo. Hay que tener mucho cuidado cuando instalamos, para que ya en nuestra computadora hay de la 2007, 2008, 2009 pueden adaptarse. Hay otras que no, son muy pesados. Eso también recomendarles. Y bueno, cuando hacemos un trabajo de investigación tenemos una conclusión y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Respondemos nosotros a nuestra hipótesis, a nuestros planteamientos que hemos ido descubriendo. Ahí generamos ciertas posturas sobre nuestro estudio.
Claro está, del análisis, de la conclusión, del análisis de los resultados, sacamos nuestras conclusiones y recomendaciones. Yo siempre en lo de la bibliografía soy muy exigente. Por eso que les he puesto un poquito de las normas APA y para ustedes que es necesario normas APA y lo que es Vancouver. Y hay que tener también, digamos, el de entregar. Esto es lo que yo he consultado. Algunos de ellos se los voy a pasar al grupo de metodología. Y bueno, pues decirles muchas gracias. Espero haber cumplido lo cometido. ¿Qué dicen? ¿Ah?